¿Cuáles fueron los mayores cambios que existieron en Poppy Playtime Chapter 3? Vamos a verlo. Let's go. Al principio la zona de producción de gas era mucho más oscuro comparado con la versión final. En la antigua versión había mucha más oscuridad cuando se hacía de noche, pero ahora todo tu camino se encuentra iluminado para saber exactamente a dónde tienes que ir. En el pasado era mucho más difícil eliminar a Miss Delight, ya que la palanca de la izquierda no la podías agarrar tan fácilmente. Pero que en la última versión esto ya fue solucionado. Los cubos de la Playhouse tuvieron manos dibujadas en la última versión para que supieses que ahí tenías que agarrar. Caso contrario con algunas paredes de la escuela, donde la última versión las eliminaron para evitar confusión. Cuando Catnap salía de su escondite, podíamos ver mucho más su color morado con la última versión. En Hogar Dulce Hogar teníamos fotos de algunos huérfanos en ciertas paredes, pero que fueron cambiadas por otras fotos totalmente nuevas. Esto lo podemos ver con la foto que sostiene Kissy Missy, donde también se hizo el cambio. En la antigua versión tomabas la máscara de gas y seguías hacia adelante, pero en la última versión te acompaña un póster para que tengas cuidado con el humo rojo. Antiguamente tenías que utilizar una plataforma morada para llegar al segundo piso. Esto sigue existiendo, pero ahora cuentas con una varilla para subirte en caso tal de que no hayas visto la primera opción. Los objetos del juego tenían una física que les impedía moverse si eran disparados por una bengala, y sin importar cuánta fuerza tenías, no ibas a mover el objeto por más que lo intentases. Cuando se terminaba el VHS de la Hora de la Alegría, tenías que esperar muchísimo tiempo para que Poppy siguiese contando la historia. Recuerdo haber escuchado cada momento. ¿Pero a qué horas? Recuerdo haber escuchado cada momento. El botón del ascensor era bastante oscuro inicialmente, pero luego lo arreglaron para que fuese más evidente. Como todos sabrán, nosotros perdimos la mano verde luego de vencer a Catnap, pero mientras bajabas el ascensor solo hacías un cambio de mano y ya la tenías de vuelta. Pues esto en la última versión ya no te lo permite, quedando únicamente el espacio vacío. La llamada que te hacía Oli al final del capítulo estaba completamente ausente, pero esto fue solucionado para que podamos confiar al 100% en su palabra. Aquí podemos ver la comparación entre ambos Catnap, siendo el de la izquierda mucho más rápido y por tanto más difícil de lo que es hoy en día. En un inicio, el compactador de basura no se movía para ningún lado cuando debería ser todo lo contrario. Las plataformas no generaban ningún sonido, pero que ahora sí se escucha. Los Smiling Critters tenían el error de acumularse en algunos túneles al momento de regresar por donde vinieron, al punto de bloquearle el paso a cualquier critter que estuviese por ahí cerca. La nueva versión contaba con nuevos pósters que nunca antes se habían visto. Al principio la iluminación era de esta manera, para luego cambiar a un tono más anaranjado. Ciertos personajes tuvieron de algunos problemas, estando Poppy completamente de cabeza, mientras que Kissy se hacía uno con la naturaleza. Cuando tratabas de abordar, no lo ibas a hacer solo, ya que Kissy Missy te iba a acompañar en todo el trayecto. Ya sea subiendo o bajando, nuestra amiga siempre quedaba en posición T. Luego de que salgas, te la vas a encontrar en la misma posición inicial para nuevamente subir otra vez. Vuela alto, Kissy Missy. Estamos muy orgullosos de ti. En la antigua versión se guardaba el checkpoint estando en la parte de arriba, mientras que ahora ese mismo checkpoint se guarda estando en la parte de abajo. En la zona de producción de gas podíamos ver el humo rojo desaparecer sin ningún sentido, pero ahora todo ese humo se traslada hacia la izquierda, justo como lo mostraba la pantalla. La mano derecha de Nightmare Hoggy se glitcheaba por unos cuantos instantes, pero eso ya no pasa. En la zona final nos encontrábamos con la batería del inicio, las cuales perfectamente podíamos volver a utilizar y así obtener otro Grab Pack a pesar de ya tener uno. Pero como toda travesura tiene su final, porque esa batería ya no existe. Cuando saltabas muy alto no pasaba absolutamente nada en el juego, pero ahora expulsa humo simulando la propulsión ante caídas.
Existía la probabilidad de que Poppy y Kissy se fuesen por su cuenta dejando a Player solo y olvidado. La compuerta que usábamos en la pelea contra Cagnapp no estaba iluminada, pero esto ya dejó de ser un problema. Luego de la persecución con Dog Day podías quedarte afuera del ascensor haciendo que este suba todo hasta arriba mientras tú te quedabas atascado. Pero en la nueva versión, hasta que tú no entres, el ascensor no se va. En la pantalla mostraban nombres que decían Status Label, pero que fue cambiado para llamarse Offline. Cuando perdías la partida, no tenías que esperar hasta el próximo reinicio. Simplemente con pausar el juego podías cargar otra partida para ahorrarte un poco de tiempo. Seguimos con los ascensores, ya que también te podías atascar si te daba por curiosear más de la cuenta. Pero con las paredes invisibles, esto ya no es posible. Antiguamente podías atrapar una batería usando la torreta, pero al hacer esto se quedaba la batería permanentemente en la torreta sin que pudieses quitarla. Pero con la nueva versión ya no te va a funcionar. La linterna suele romperse inmediatamente después de tocar el enchufe verde. Sin embargo, actualmente esa linterna se mantiene por unos segundos hasta que se rompe finalmente. En la antigua versión podías ver a Poppy cuando accionaba la palanca desde una pequeña abertura en la pared. Pero esto ya lo taparon con hojas de zinc. Cuando conectabas el penúltimo cable, Oli no te decía hacia dónde tenías que ir, simplemente te dejaba la llave y debías adivinar por ti mismo. Afortunadamente, esto ya fue cambiado y ahora sí nos dice la próxima ubicación. En un inicio no contábamos con ninguna música o sonido de fondo. Pero esto cambió para escuchar lo siguiente. La batería de Oli caía de forma diferente dependiendo de la versión en la que estabas. Antes te podías meter por donde aparecía Kissy, pero al hacer eso también te quedabas encerrado sin que pudieses hacer nada. Esto ya lo corrigieron colocando una pared invisible para que no siguiesen entrando. En la antigua versión teníamos una batería azul que se mostraba por arte de magia, mientras que en la nueva ya contaba con su propia animación. Al principio teníamos un monitor que daba el tutorial para poder sobrevivir a Cagnapp. Actualmente seguimos teniendo el monitor, pero ahora contamos con la ayuda de Poppy detallando paso por paso lo que tenemos que hacer. El monumento hacia Prototype se ve mucho más claro comparado con antes. La última puerta de la escuela podía quedarse permanentemente abierta sin que tuviese electricidad. Cuando conectabas el circuito e ibas a colocar las baterías, tenías el problema de que la puerta siguiese cerrada a pesar de haber hecho todo bien. Pero ahora al hacer lo mismo, dicho problema fue solucionado. Y ese sería el video con los mayores cambios que tuvo Poppy Playtime Chapter 3. Muchísimas gracias Mitsuri Kira por el Super Dance. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. En la antigua versión Miss Delight te podía atrapar, pero en la nueva versión tú la atrapas a ella.